Bhagavan Ki Jai, Prahlad Maharaj Ki, Prahlad Maharaj Ki Jai. Vamos a tener Hare Krishna. Aquí ya está grabando Radha. Ok, vamos a acercarlo. Vamos a tener nuestra clase del Srimad Bhagavatam. Hay una tonada muy bonita que también, a ver si la pueden seguir, ¿sí? Ya ya Radha Madhava Kunja Vihari, Radha Madhava Kunja Gopiya Navalava Girivaradari, Gopiya Navalava Girivaradari, Yasodanandana Vrayayana Ranjana, Ranandana Vrayayana Ranjana, Yamunatiravanachari, Yamunatiravanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja, Jaya Radha Madhava Kunja Vihari, Jaya Radha Madhava Kunja, Gopiya Navalava Girivaradari, Gopiya Navalava Yasodanandana Vrayayana Ranjana, Sodanandana Vrayayana, Yasodanandana Vrayayana Ranjana, Sodanandana Vrayayana, Yamunatiravanachari, 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 Yamunatiravanachari. Jai Srimad Bhagavatam Ki, Pavita Pavan Sila Prabhupada Ki, Nama Om Vishwadeva Krishna Prasthutale, Srimad Hridanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Namaste Prabhupada Pramodaya Vishwa Siddhanta. Bueno, Hare Krishna, no sé cómo se esté viendo, ¿sí se está enfocando bien? Radita, ¿puedes venir a checar que se vea bien? Porque no se ve la mitad del cuerpo y así todo. De hecho, es mejor poner la cámara, es que luego no se oye. Podemos ponerlo más aquí, mejor enfrente. Vamos a ponerlo enfrente, quita la mirada, que se oiga y que se vea la persona al lado, porque si no, imagínense. A ver cómo se ve allí. Estás demasiado cerca y no se te ve. ¿No hay manera de reducirlo? No. El mío sí se podía, pero en este quién sabe qué problema hay. Vamos a ponerlo así, vamos a disculpar. Lo más importante es leer y que se oiga bien la clase, aunque no se vea. Que se muestre mi cuerpo es a la perfección, sino escuchar, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el Srimad Bhagavatam. Estamos leyendo el tercer canto, capítulo número 27. Aquí está marcado el 22, no sé si se toque o toque el 23. Dice, la ejecución de este servicio devocional debe ser intensa, con conocimiento perfecto, decía. 22, perdón. Ese toca, muy bien. Texto 22. A ver, Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devi Saraswatim Vyasam Tato Yayang Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yanena Distatatuena Vairagyena Valiyasa Tapoyuktena Yogena Divinatma Samadhinam. Vuelve a pasar por palabra. Yanena, con conocimiento. Distatatena, con visión de la verdad absoluta.
Vaira llena con renunciación, Valisaya muy fuerte, Tapa Yuktena ocupándose en austeridades, Yogena mediante el yoga místico, Tibrena firmemente establecido, Atma Samadhina completa, por contemplación del Atma, del yo, del alma. Significa, la traducción, vamos a repetir. La ejecución de este servicio devocional debe ser intensa, con conocimiento perfecto y convicción trascendental. ¿Ya lo leyeron ayer? Perfecto, no hay problema, vamos a leer el siguiente. No se preocupe. Vamos a leer el siguiente. Prakriti purusyeya ha dahamanatu anhar nisan tirobhaviti sanakai agneyonir ibarani. Traducción. Voy a leer yo solo. La naturaleza material ha cubierto con su influencia la entidad viviente, y de ese modo es como si la entidad viviente estuviese siempre en un fuego ardiente. Por el proceso de ocuparse seriamente en el servicio devocional, puede eliminar esta influencia, del mismo modo en que las astillas de madera, que son la causa del fuego, son consumidas por él. Significado de Srila Prabhupada. Las astillas de madera conservan fuego en su interior y ese fuego se enciende cuando las circunstancias son favorables. Pero si se manipula adecuadamente, el fuego consume también las astillas que son su causa. Análogamente, la vida condicionada de la entidad viviente en la existencia material se debe a su deseo de enseñorearse de la naturaleza material y a la envidia que siente por el Señor Supremo. Sus principales enfermedades son que quiere ser uno con el Señor Supremo o que quiere ser el Señor de la naturaleza material. Los karmis tratan de utilizar los recursos de la naturaleza material para así volverse sus señores y disfrutar de la complacencia de los sentidos. Los yanis, los que buscan la salvación, decepcionados con el disfrute de los recursos materiales, quieren ser uno con la suprema personalidad de Dios o fundirse en la refulgencia impersonal. Estas dos enfermedades se deben a la contaminación material. El servicio devocional puede consumir esa contaminación, porque esas dos enfermedades, es decir, el deseo de enseñorearse de la naturaleza material y el deseo de ser uno con el Señor Supremo, están ausentes de él. Por lo tanto, el desempeño cuidadoso del servicio devocional con conciencia de Krishna puede consumir inmediatamente la causa de la existencia material. Superficialmente, un devoto completamente consciente de Krishna parece ser un gran karmi, siempre trabajando, pero las actividades del devoto tienen un significado profundo. Buscan la satisfacción del Señor Supremo. Esto recibe el nombre de Bhakti, servicio devocional. Aparentemente, Arjuna era un guerrero, pero cuando con su lucha satisfizo los sentidos de Krishna, se convirtió en devoto. El devoto también se ocupa en investigación filosófica para entender a la persona suprema tal como es, y por ello sus actividades podrían parecer como las del especulador mental, pero en realidad él está tratando de entender la naturaleza espiritual y las actividades trascendentales. De ese modo, aunque la tendencia a la especulación filosófica existe, no existen los efectos materiales de las actividades fructivas o de la especulación empírica, porque esta actividad va dirigida a la suprema personalidad de Dios. Voy a leer solo. Prakriti puruseya ha dhyamanatu ahar nisan tirorvabriti sanakar agneyonir ivarani. La naturaleza material ha cubierto con su influencia la entidad viviente, y de ese modo es como si la entidad viviente estuviese siempre en un fuego ardiente. Pero el proceso de ocuparse seriamente en el servicio devocional puede eliminar esta influencia, del mismo modo que las astillas de madera, que son la causa del fuego, son consumidas por él. Om ayana timirandasya yananyana salakaya
Chakshurum militan yena tasmai sigurave namaha. Sri Chaitanya Manovistan estapitan yena bhutale. Swayan rupa kadamahyam dadati swapadantikam. Yaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukhaṁ karoti vachalam pangulam gayante girinja kripatang aham bande siguru dinatarinam. Bueno, entonces, en síntesis, ya Prabhupada explica, como el señor Kapila Deva explica, que la entidad viviente estamos, las entidades vivientes que estamos en este mundo, somos cubiertas por la energía material y la causa es debido a esa tendencia de enseñorearse y de envidiar al Señor Supremo. Como explica Prabodhananda Saraswati en su libro Prema Vivarta, que es una parafrasis de lo que dijo el Señor Chaitanya Sanatana Goswami, que Krishna Bhajirmukhe Eva, que la entidad viviente ciertamente le da la espalda, Bhajirmukhe se le voltea así al revés, ¿no? Cuando uno le voltea la cara a Krishna o le da la espalda a Krishna y viene Bogancha, Vichari, o sea, por el deseo de disfrutar de la naturaleza material, Sansara, ¿verdad? Entra en el Sansara. Entonces, y esa es la enfermedad que lo tenemos que curarnos. La enfermedad de este mundo material. Prabhupada explica que el ego falso, o sea, el ahankara, ¿sí? Yo soy el actor, el que es un elemento sutil, tiene una manifestación, dos manifestaciones, lo explica en la introducción del Bhagavad Gita, que son: yo soy el Supremo Señor y yo soy el disfrutador, y el que hace todo. Yo soy el Supremo y así. Y enseñorearse quiere decir, como en español se usa una palabra, no sé si sea muy típico, modismo típico de aquí de México, pero o sea, todo lo español, porque el español tiene muchas variables, ¿no? Categorías de español en toda su expresión, que se llama agandallar, ¿no? Gandaya, una persona así bravucona que se quiere enseñorear, ¿verdad? No sé si eso se también en Latinoamérica, ¿no? En toda Sudamérica, pero agandallar es decir que enseñorear es una persona abusiva, ¿no? Que así que se pasa de abusivo, que es abusivo, que quiere así enseñorearse, ¿verdad? Yo soy el Señor, así, ¿no? Entonces, eso significa enseñorearse. Y ya sabemos, envidia significa, como dice Vishwanatha Chakravarti en su Mandura Kandambani, que envidia significa tener odio, tener coraje, que tenéis así como repulsión, desearle el mal a alguien. Eso son manifestaciones de la envidia. No nada más quiero ser la posición de esa persona, sino que también tenerle malicia, tenerle coraje, ¿no? Así, ¿no? Y esa es la enfermedad material. Entonces, cuando se tiene esa enfermedad al Señor Supremo, esa tendencia a Krishna en este mundo material, esa es la enfermedad, lo que predomina, ¿no? Como por ejemplo en las cárceles no encontramos a la gente más adaptada, ¿no? O sea, no es a la gente que más está en armonía con la ley del gobierno, es la gente rebelde, la gente que no quiere, ¿verdad? Que tiene así esa actitud no quiere tener gobierno y es un inadaptado y por lo tanto se le mete en la cárcel. Y es como cuando uno va al hospital. Yo me acuerdo cuando iba a los chequeos de mi esposa, pues que tuvo barrada, que iba cada mes, la llevábamos al hospital y llegaban gente así con algún reo. Y no sé si han visto cómo en India es muy común también, bueno, antes aquí era, pero ahorita ya no se ve tanto, que por ejemplo a los ositos que traían domésticos traen unas cadenas en medio y unas en las piernas, así no se levantan los ositos. O los animales más así feroces, algunos pumas que hacían circo, ¿no? Así, ¿no? Entonces así también, ¿cómo se llama? Iba el reo así con cadenas en los pies y cadenas en las manos. Y eran muchachas a veces, eran jóvenes, mujeres jóvenes, señoras que parecían que no rompían un plato, pero lo llevaban encadenada así, o al reo encadenado, y también de aquí como un esclavo, así, como una bestia peligrosa.
O sea, esa persona ha perdido sus derechos para vivir en la comunidad y por eso vive así, para que no se escape, porque es una persona peligrosa para la sociedad. Y ahorita los progres dirían, ¡qué malo! Sí, qué discriminación tan grande, ¿no? ¡Qué discriminación! ¿No? No discriminaron los derechos de esa persona. No, es que el hecho de que tengamos, claro, o sea, discriminación es necesaria. Por ejemplo, como una persona sin discernir, es igual que discernimiento, hay que discernir, ¿no? ¿Qué es lo correcto y lo más correcto? No porque todas las entidades bien son hijos de Krishna, vamos a soltar un tigre en un kinder, un tigre que no ha comido, ¿verdad? Un tigre hambriento, suéltalo en el kinder para que lo acaricien los niños. Y los niños dicen, ¡ay, sí lo quiero acariciar! Yo recuerdo cuando íbamos a Chapultepec a cantar yapa, una vez fui con Ambarish Prabhu, el esposo de la madre Lavanga, David Asi. Fuimos, me llevó, oye, quiero ir a Chapultepec, ya tenía mucho que no iba pasado por él. Ahí Prabhupada caminaba, ¿no? Y fuimos ahí por toda esa pared y luego pasamos al zoológico tantito. Entonces había un tigre que dice, que me platicó luego el que dejó el cuervo, porque se metió al serpentario y lo mordió una serpiente venenosa y se murió, pobre tigre. Pero un tigre que tiene una cabezota así, que había como de una mordida que yo creo que se comía, partía una persona, una cosota gigante, un tigre de ahí de Bengala, ¿no? Una cabeza gigante, yo creo que casi llegaba al metro de diámetro, así una cosota, ¿no? Y había en una jaula de vidrio grueso, que tiene doble vidrio grueso, y estaba un niño y le hacía cariño, y el tigre está secado como gatito, así viendo al niño, y el niño le hacía así por el vidrio, ¿no? Y el tigre estaba así como queriendo interactuar con el niño. ¿Quién sabe con qué intenciones, ¿verdad? Por ser instintivo de quererlo cazar, como pudo haber sido simplemente que como se relaciona con seres humanos desde chiquito el tigre, ¿verdad? Posiblemente lo veía como... Porque a veces actúan así los animales, los que interactúan con el ser humano, a veces ya no lo ven como su presa, lo ven como un protector, ¿verdad? Que los quiere. Entonces el tigrito estaba así. Y yo digo, wow, de una mordida se traga ese niño, ¿no? Y los tigres son terribles. En Asia, todo el sur de Asia, China, India, está lleno de historias de tigres que mataban hasta 400 personas, ¿no? Como este famoso Corbett, es un inglés que trabajó en el gobierno de la colonia inglesa, que era especialista en cazar tigres asesinos. Los mandaban a cazar, porque llegaban a matar hasta 400 personas. Escribió un libro que se llama El tigre de qué, de Kunrampur, que es una historia muy interesante. Esa la leí desde muy niño, esa historia me encantaba. Mi papá tenía muchos libros, ¿no? Y de los sahib ingleses que cazaban, los cazadores ingleses que iban a matar a tigres asesinos, ¿no? Y leopardos asesinos también que mataban gente. Se metían a las casitas, ¿no? A las chozas, sacaban a la gente así. Era una cosa, es horrible un tigre, es espantoso. Realmente un tigre es no, Krishna nos ha salvado aquí en América. A lo mucho tenemos jaguares o pumas, pero bastante lejos de la civilización. Y es raro, pero sí atacan a veces al hombre, ¿no? Pero sí, el tigre es terrible. El tigre es un predador, así como los gatitos son para las ratas, ¿no? Otros animalitos, así es el tigre para los seres humanos. El león también, pero el tigre, wow. Entonces, además para que no se quede incógnita la historia del tigre de Kunrapur, es que era un templo de la madre Durga, que había una familia de tigres que decían que descendían del tigre de madre Durga. Entonces ese tigre nunca atacó a la gente, nunca atacó a la gente. Lo que pasa es que los ingleses empezaron a cazar muchos ciervos y muchos animalitos, y ponían muchas trampas para cazar hurones que tienen piel bonita, zorros de la India, ¿no? Que tienen para el comercio de pieles. ¿Y qué pasó? Que eso quitó el desequilibrio del ecosistema, y esto hizo que los tigres, al no tener los tigres iban y comían los cebos de las trampitas para atrapar, se metían la nariz a comer el cebo o la pata y ¡pah!, le partía la nariz así. Entonces la herida de la trampa, en lo que se la quitaban, se desgarraban, eso se les cicatrizaba y ya no podían respirar, entonces no podían alcanzar una carrera, respirar para alcanzar un ciervo. Y en el hambre el tigre empieza a atacar el ganado doméstico por la necesidad. O bien que una patita metiendo así, queriendo agarrar el cebo de una trampita para zorros o para animales así, ¡paz! Le rompía la pata y ya no podía correr para cazar un ciervo, que es su alimento natural. Entonces, ¿qué hace? Empieza a cazar al ganado doméstico. Y luego la gente, como en India, pues tener una vaca, y más en aquella época, cuando era meramente agraria, tener una vaca es un patrimonio
muy importante, porque da leche, da abono, ¿no? Y de repente cuando un tigre iba a atacar al ganado, o sea, cabras y vacas, la gente quería defenderlo con su hoz, con alguna cosa, ¿no? Quería espantar al tigre, entonces el tigre, ¡pum! Un tigre pues, llega a pesar 300 kilos, o sea, son monstruos. Un golpazo tiene tanta fuerza, casi de 1 tonelada, un golpe de ellos. Mandan a la persona, la hieren, y ya con hambre, a caer herida a la persona, porque huyó su presa, y huele la sangre y matan a la persona. Y se la comen. Y una vez que prueban la carne humana, se ceban, se vuelven mañosos y empiezan a atacar al ser humano. Pierden el miedo. Y eso es una amenaza. Aunque sé que a los amigos veganos no les gustaría saber esto, pero Krishna cazaba tigres. Krishna cazaba. Y lo está en el Bhagavatam y en el libro de Krishna, en el Bhagavatam y el Mahabharata. Krishna cazaba. Sí, tienen que defender. Exacto, y es más, es como por ejemplo a la gente asesina también la cazaban, igual, son peligrosos para la sociedad, y esos tigres los cazaban, y así los cazaban. Hay muchos cuadros rayastamis y antiguos en que van en los elefantes y va Krishna en la cacería de tigres, batían con láminas, y lo cazaban desde el elefante. Entonces, porque era necesario, muy necesario, porque si no, imagínense, también cuando fue con Arjuna, ¿se acuerdan? Mataban rinocerontes, para animales peligrosos, para los sadhus y para la gente, y especialmente que tenían quejas de ellos, no cualquier animal se cazaba. En fin, ese era el deber de los chatrias en esos tiempos, ¿no? Y como bueno, los chatrias también fueron muy disminuidos en la India, que hasta prohibieron las artes marciales de la India, entonces los ingleses iban con eran buenos cazadores de tigres, y antes no los cazaban como ahorita, ¿no? Que pagan para ir a matar a un pobre tigrito que ni daña a nadie, ¿no? Y pagan mucho dinero, ¿no? Aquí en Coahuila hay ranchos cinegéticos, que me extraña que los veganos no han hecho una gran protesta contra eso. Hay ranchos cinegéticos que crían animales de todo el mundo, y gente muy rica ya paga mucho dinero, y son animalitos, ciervos, tipo de borregos, ¿verdad? No sé, también animales más fieras, más grandes, que estuvieron en circos, que nunca han sabido lo que es vivir en el mundo salvaje, ¿no? Y los mismos sirvientes del rancho los alimentan como en granja, y luego los sueltan, y el venadito de repente ve un ser humano y dice, viene, me van a dar de comer, se asoma así, ¿no? Pensando que son sus protectores, ¿no? Y eso es bien demoníaco. Dice el quinto canto del Bhagavatam, que los que matan animales así que están bajo su protección, entonces ¿cómo se llama? Los matan y pagan, no sé, 10,000 pesos, 20,000, o sea, una excentricidad que no entiendo por qué los amigos veganos no han ido a protestar contra eso, que quiten eso, porque eso, o sea, es bárbaro eso. No, la cacería de ese tiempo, mismo en la época a principios del siglo XX, los fusiles generalmente eran de un tiro, 2, 3 máximo, y no usaban ni radares como ahora. Y el tigre, me platicó una vez que vendíamos pinturas, me platicó una señora que eran cazadores, ¿no? Profesionales, y nos compraban pinturas y todo. Y le dimos un libro de Krishna, ojalá, gente rica, ahí en Fortín. Y nos platicó una persona, nos platicaba la señora, no estaba el esposo, que nos compró las pinturas de la señora. Cuando vio las fotos de Krishna cazando, le gustaron mucho, ¿no? De los rayastamis de Krishna cazando tigres. Se quedó mucho de eso, le platicamos quién era Krishna y todo, y se quedó muy asombrada, y le dimos unos libros, nos compró un buen bonche para el templo. Entonces, esta persona nos platicaba que cazar tigres es bien peligroso, mismo con armas automáticas y todo, porque se mete uno y el tigre puede estar a 1 metro de ti en la selva y no lo ves, y no hace ruido, y te brinca, y ahí te la estás jugando. Ahora imagínense, en la época védica lo cazaban de elefantes, o se metían con su armadura y protecciones a los cuellos y todo, con su espada. Era la iniciación de los chatrias, ¿no? Para ser reconocidos como caballeros, matarlo con la pura espada. Y así, ¿no? Entonces, no, y aún así, aunque mataban animales, hacía un yagya para que elevar esas almas así. En el 4º canto, en la historia de rey Prasinavarjisa, se explica que había pecado. Y ustedes pueden ver que muchas tragedias del Mahabharata y del Bhagavatam vienen hasta por grandes devotos que andaban cazando y cometen el papá de Ram, ¿verdad? Siempre nos está enseñando que eso no es bueno, y no por eso estaba libre de las reacciones pecaminosas. Bueno, entonces esa va a ser una pequeña nota cultural. Y volviendo al tema, aquí habla Srila Prabhupada que esa tendencia de uno con Dios, porque este mundo es el reflejo distorsionado del servicio de Krishna. Luego Prabhupada habla sobre
que un devoto puede parecer que actúa como los materialistas, pero no. El hecho que actúa también, pero el propósito de su vida todo es para dedicarlo a Krishna. Es la gran diferencia. Es como, por ejemplo, no es lo mismo. Hay un famoso antropólogo de religiones que influyó mucho también la filosofía el estudio de filosofía de religión y los estudios religiosos o ciencias de la religión, que se llamó Mercier Eliet. Mercier Eliet, este filósofo, era como austriaco y de la Europa oriental, belga, algo así, de esos países, de allá de la Europa para allá. Él, Mercier Eliet, fue mucho a la India y él sacó la tesis de las jerifonías. ¿Qué son las jerifonías? De cómo se hace algo sagrado, ¿sí? Por el contacto simbólico, espiritual que tiene algo con la divinidad, se vuelve sagrado. Por ejemplo, Tulasi. Tulasi es una plantita, pero ¿por qué es sagrada? Porque Krishna la utilizó y de hecho es del mundo espiritual. Y dice que tiene muchos beneficios curativos Tulasi, pero los devotos la adoran como la más querida devota de Krishna porque da amor por Krishna. Otro ejemplo es la comida. La comida es una función, comer y cocinar es una función normal, pero al momento que se le ofrece a Krishna, ese sentido de que es para Krishna, Krishna acepta todo eso, transforma en sagrado eso, lo hace sagrado. Así todas las funciones que dan las escrituras, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Y es la diferencia entre el ser humano y el animal. El animal, como dice el Bhagavatam, el 11º canto, se dice ahí, los sabios Navayogendra, los 9 yogendras, que Mito ni Hara, ¿cómo es? ¿Cómo es ese verso? Ay, se me está olvidando. Tengo que repasarlo de sánscrito, que dice que Ahara, Mituni, que comer, dormir, aparearse, Nidra, ¿no? Ahara, Mituni, aparearse y defenderse, son las funciones de los Anipasu. Y la diferencia nada más que el ser humano tiene Dharmena, o sea, el seguir el Dharma, el proceso o las leyes de Prabhupada lo dice como los principios de la religión, porque la religión lo que nos lleva a conectarnos otra vez con la divinidad, ¿sí? Los principios de la religión. ¿Y dónde establecen los principios de la religión? En las escrituras. Dharma tu saksa bhagavam pranitam, como dice, porque son los mandatos de Krishna. Hay un método para curar. Es como, por ejemplo, un médico, Prabhupada dice, también da una receta. Y en la receta dice, haga esto, haga el otro. El médico da receta. Pero alguien dice, no, voy a crear mi propia receta. Yo voy a hacer mi propio, ¿no? Voy a la farmacia, voy a agarrar al azar así una pastilla y así yo creo que me voy a curar. Yo pienso que así me voy a curar. Bueno, esta persona pues sí puede que entre errores y eso se ande envenenando, ¿verdad? De repente toma una pastilla que es para otra cosa y le hace un daño a su cuerpo. No, tiene uno que seguir la receta del médico. Así que nos da la receta que es lo correcto e incorrecto a través de las Shastras, las escrituras védicas, para los arios. Y Prabhupada dice en el 7º canto del Bhagavatam, en las instrucciones de los seres humanos civilizados, que para los no seguidores de la cultura védica, ¿verdad? Dio la Biblia y el Corán, Krishna, escrituras sagradas, o los pitakas budistas, los tesos, son para la gente que no son seguidores de la cultura védica, que tienen que seguir esos mandatos que tienen en esencia, vienen, o sea, concuerdan con los mandatos del Dharma védico. Entonces no es una cosa así caprichosa, y Bhakti no es una cosa sentimental ni caprichosa. Sutis miti purana di pancharatra vihimbina akatu genjarirvati upate kapate. Rupa Goswami cita mucho ese verso, ¿verdad? Que dice que el Bhakti que deja los mandatos del Suti, del Smriti, ¿sí? Los mandatos, Vidhi significa mandamientos, los principios, los mandamientos, que esa persona solo crea un disturbio en la humanidad. Y los estudiosos de religiones comparadas, y cualquiera que lea las religiones, se encuentra que los mandamientos son bien universales, en todas las escrituras sagradas son prácticamente lo mismo, ¿no? Como no robarás, no amarás a Dios de todas las cosas, ¿no? Respetarás y amarás a tu prójimo como a ti mismo, no matarás, ¿no? No mentirás, no desearás a la mujer del prójimo, no fornicarás, o sea, no andarás teniendo vida sexual antes del matrimonio sagrado, ¿verdad? Fuera del matrimonio sagrado. Todo eso está prohibido en las escrituras sagradas, todas, ¿no? Perversiones sexuales, desviaciones de la conducta sexual están reprobadas en los dharmachastras, en, ¿cómo se llama?, en los Puranas, en el Mahabharata, que es Dharmachastra. Sí, se está reprobado eso.
Todas conductas tienen que ser rectificadas, ¿sí? Y por ejemplo, una persona que no puede rectificar esas conductas tiene que entender que es así, como por ejemplo, no es discriminación, es, ¿cómo se llama? Es como volvemos al ejemplo. Ay, qué malos son, pobrecito reo, tienen que dejarlo ahí, métanlo, que trabaja en el kinder de conserje o de maestro de kinder, pero al reo que es pedófilo. No, señores, porque se ataca a los niños, va a abusar de los niños. Ay, no, 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 qué discriminación, porque no le dan sus derechos, es que no tiene derechos. Hay derechos que sí se pueden dar y los textos dármicos son los que guían a la humanidad. Ahora bien, vamos hablando, por ejemplo, de las gerifonías, cómo se va todo conjugando, ¿no? Por ejemplo, es normal que en toda sociedad el hombre y la mujer se atraen, ¿sí? Para reproducirse y así respetar su especie, ¿no? Formar así la reproducción. Y en el sistema védico hay un sistema que se llama el sistema de vivaja. Sí, hay un sanskara, se llaman sanskaras, son procesos de purificación. Sanskara significa eso, proceso de actividades conjuntas que nos purifican, como en español sería sacramento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se vuelve sagrado. Esa función no es lo mismo, por ejemplo, comer prasadam, al momento que se ofrece, se vuelve espiritual, se espiritualiza la comida y uno prueba el Krishna Pala, dice el señor Chaitanya, que es Dios mismo. El néctar del Lord de Krishna queda impregnado del prasadam. A mí me ha tocado ver, yo creo que a todos ustedes, en exposiciones de comida. Nosotros participamos en una exposición anual en Monterrey, cuando estamos dirigiendo el templo allá, y mi esposa salía, yo también llegué a salir en ese programa, pero muy famoso de cocina que aparece aquí en Monterrey y también en Saltillo y Monterrey, aquí está tan cerquita una de otra ciudad. Entonces, allí salíamos y nos invitaba, cada año hacía un buffet en que iban, hacía una exposición de todos los invitados que tenía y restaurantes, regalaban comida y cobraban la entrada para que juntar fondos para ayudar a un asilo de ancianitos en donde vivía la señora Teresita, que era la organizadora. Quizá quiera que esté bien de salud la señora, ya no trabaja en la tele, es mayor. Entonces, allí iban, nos ponían la mesa más importante, nos ponía ahí adelante, era muy piadosa, le caíamos muy bien, era muy católica, pero muy respetuosa. Y me acuerdo que íbamos con nuestra ropa devocional en un lugar respetable y venían artistas que iban, incluso no nada más de Monterrey, artistas famosos de México, porque iban a ese evento porque eran conocidos de los artistas de allí, gente muy importante, y nos veía en primera con ropa bien fina, mi esposa un sari de seda, ¿no? Las monjitas llegaban y decían, ay, pareces una virgencita, le decía a mi esposa, ¿no? Así que parece una virgen, ¿no? Ay, parece una virgen, se quedaban así, que le tocaban el sari, así se quedaban las monjitas muy piadosas, ¿no? Y ahí poníamos libros de prueba y a la gente que quería pues daba una donación y se llevaba libros, ¿no? Y llegaban, y algunas veces los chefs de otros restaurantes llegaban y olían, se huele muy rico, ¿me regalas a probar? Adelante, pruebe. Y no son, digo, en ese tiempo nosotros, sí con mi esposa cocina, pero digo, no así tan profesional como otros de vos, son súper expertos, ¿no? Uno cocina lo que aprende, ¿verdad? Pero no, digo, sí cocina bien mi esposa y tratamos de cocinar, pero no así tan expertos como unos que hasta con mediditas y tienen, ¿no? Que son súper, no así. Entonces, que come unas samosas. Y una hicimos porque era para mucha gente, hicimos una pizza y usamos tofu, ¿no? Y le echamos un poco de ghee que nos regalaba Bacta Fernando, aquí de Saltillo, ghee puro, le echamos al tofu y así hicimos un queso porque no era gratis lo que dábamos, era mucha gente y muchas pizzas hicimos. Y mucha gente comió las samosas, los chefs, y algunos gourmets llegaron a probar, pero dijeron, esto sabe delicioso, dame la receta, ¿cómo la haces? Y se ponían a apuntar, ¿no? Se ponían a apuntar o compraban los libros de qué sabroso, un gusto superior, los compraban y otros libros de recetas que teníamos, se llevaban libros, y muy piadoso programa de prédicas, de relaciones públicas. Y aquí es interesante, ¿no? Que ellos decían, qué sabroso sabe esta comida, no había probado otra igual, he probado comida china, italiana, así dice, pero qué sabrosa su comida. Y me dice, yo fui a restaurantes hindúes, dice, pero no sí es parecido, pero esta tiene un sabor especial, porque dice Krishna, dice Chaitanya, es el Krishna Pala, ¿no? El néctar de Krishna está en el alimento. Entonces, muy interesante esto, ¿no? Se llama gerifonía, así. Lo mismo cuando uno se casa, ¿verdad? Hay una ceremonia que se llama Vivaha Yagya, que es una ceremonia, ¿verdad? Que se hace sagrado esa unión. Así como no es como agarrar una comérmela, dice Krishna que aquel que come para su complacencia come pecado.
Así también hay una ceremonia autorizada que se llama Vivaha Yagya. Podemos citar aquí textualmente, puedo traerte a mi computadora y abrir y citarle un montón de citas que Prabhupada dice. Que matrimonio es Vivaha Yagya, desde el Bhagavad Gita 18, se llama Vivaha Yagya. Y que el matrimonio civil, eso es un contrato social del gobierno secular. Gobierno secular significa sin Dios, sin religión. Vayan a ver qué significa secular, qué significa laico. Sin Dios, sin religión. Eso no es nada sagrado. No porque yo voy ante un juez, un señor que es borracho, un señor que no tiene ninguna conexión con Dios, que a lo mejor es un ateote, llega allí y me dice, pues nombre que me da la respuesta que me da el gobierno, los declaro marido y mujer, y no sé qué, y acá y acá. Pero eso no es sagrado, por eso se llama gobierno secular, un contrato social que surgió a partir de la Revolución Francesa con los jacobinos. Los jacobinos fueron los que crearon el gobierno de terror de Francia, antirreligiosos, anticlericales, y esas personas, los jacobinos que mataron, fueron los que más mataron gente en Francia, por ateos que gobernaron Francia, y al final ahí mismo Robespierre, ¿verdad? El jefe de los jacobinos, lo mataron, que se mandó a guillotinar a cuanto pudo. Bueno, estas personas son los que inventaron el sistema civil, el contrato civil de matrimonio, el registro civil, para quitarle a la iglesia el poder civil de la gente, porque por los abusos de la Edad Media. En India, por ejemplo, como hemos platicado, en la ley se inspira mucho en los Dharmashastras, la ley de India, y sí permiten ahí lo que es el divorcio, pero, ¿cómo se llama? El matrimonio nada más es el yagya, como el yagya que hacen en el templo, y el certificado del templo es como lo que vale. Es el matrimonio en India. No sé si ya hayan puesto el civil, pero hasta donde yo sé, me lo han dicho muchos hindúes, allá lo que es el yagya. Los hindúes aquí de Sexawell me han platicado, allá matrimonio es cuando hay yagya, si no, no hay matrimonio. Y así es la cultura védica. Entonces no es que hay una persona, voy a decirlo aquí con todo respeto, que ha malinterpretado una instrucción de Prabhupada. Hay una instrucción de Prabhupada a una devota que le pregunta que sí es cierto que había prohibido las ceremonias de fuego. Y Prabhupada dijo, yo nunca dije eso. No crean lo que dicen que yo dije hasta que no esté escrito. Si no, no lo acepten como evidencia. Y Prabhupada dijo, no. Sí, pueden, lo que Prabhupada no le molestaba mucho es que los devotos se casaban y luego se separaban. Prabhupada estuvo en contra y la escritura es en contra de eso. Está en contra de eso. Y Prabhupada le dijo así, bueno, lo que pueden hacer, porque creo que no vivían en el mismo templo los devotos, le dice, pueden permanecer, remain together. ¿Qué significa que permanezcan asociándose? Él no dijo, vivan como hombre y mujer y ya procreen hijos, no, como cuando dice Prabhupada en otros textos, después del matrimonio para tener hijos. No, él dijo, remain together significa vivir asociados, vivir en compañía de, no vivir juntos, irse a vivir ya como hombre y mujer y procreen hijos. No, Prabhupada no dijo eso. Porque algunos dicen, y algunos con todo respeto me han dicho, es que mi gurú dijo, yo le pregunto a algunos, no, yo nunca dije eso. Jamás he visto sí, uno puede es bueno ir al civil porque así la ley, en muchos países si no tienen el contrato de matrimonio civil, que es como dice el contrato de matrimonio civil, así como si no tienes la acta de nacimiento del niño, el niño no tiene derechos legales ante la familia. Por ejemplo, si el papá muere, no puede darle al hijo su herencia, porque no es así. Lo mismo la esposa no recibe la herencia del esposo, no recibe, si muere o viceversa, no reciben. Entonces por eso hay un contrato civil, ¿verdad? Eso es un contrato, así como cuando uno va, por ejemplo, y compra una casa, un contrato civil, compra un coche, es un contrato civil. Si uno entra a un empleo, es un contrato civil. Son contratos civiles, se hace un contrato, ¿sí? Pero eso no es un sanskara, ni es una jerifonía, algo que sea divino, ni sagrado, ni nada de eso. Y una mujer y un hombre no pueden vivir juntos sin el Vivaha Yagya. Prabhupada, hay varias citas de Prabhupada, las podemos buscar si quieren, pongan en Prabhupada Bani. Vivaha Yagya, sexo sin Vivaha Yagya es vida de animales. Prabhupada lo dice en varias partes, que en toda sociedad humana existe el matrimonio sagrado. Entonces Prabhupada le dijo a esos devotos, bueno, permanezcan asociados un año, remain together with a year, y luego ya se santifican con el matrimonio. O sea, para evitar precisamente que después de hacer un voto, ¿cómo se llama? Hubiera separación. La madre de su esposa le platicaba cómo su santidad Bhaktivedanta Swami así la hacía, ¿verdad? Que permanecían asociándose un año y después ya se casaban, no inmediatamente.
Ya hacían ¿para qué? Para evitar precisamente que después de hacer un voto, porque si en el civil, oye, ya mejor no nos casamos, pues no pasa nada, no hace un divorcio. Pues sí pasa, pues cuesta caro, va a costarles caro. Pero eso no hay nunca no hubo una relación íntima, o sea, fue algo así. Entonces, hay Vivaja Yagya, y podemos dar una clase sobre eso es Dharma. Y por último, ya habla en el significado Prabhupada de que uno puede utilizar la filosofía, la comprensión, y no es igual que la especulación mental. Y ahorita en nuestro movimiento, como es normal, el padre, uno de los sociólogos más famosos, que también estudió las religiones, se llama Max Weber, y él estudió la historia, cómo se fue desarrollando, por ejemplo, el cristianismo, el budismo, la historia, y como que hay factores sociales que se repiten en todo movimiento religioso. Así, por ejemplo, aunque nuestro movimiento no es nuevo, del señor Chaitanya Mahaprabhu, es un movimiento de renovación o de revitalización, como dicen en inglés, revitalization. En español se usa más la renovación, que renueva, reactiva una tradición antigua, así cuando crece un movimiento. ¿Y qué decir cuando va a tierras extranjeras? Cuando se importa, se trasplanta a tierras extranjeras, pasa por facetas diferentes. Y es natural que ahorita a 50, escasos 50 años que Prabhupada partió, y más por la influencia de Kali Yuga, va a haber diferentes puntos de vista y así, ¿no? Y podemos ver dos fuerzas muy grandes en nuestro movimiento, bueno, dos fuerzas en nuestro movimiento, que son extremas. Una es la que gente que piensa que son discípulos de Prabhupada, porque ya quedan pocos, que han creado la ideología que la era del señor Chaitanya, la era dorada del señor Chaitanya fue hasta 1977. Y a partir de eso ya no hay más devotos puros, ya no hay más nada, ya se acabó todo está desviado, todo está solo. Cuando ellos vivían en su época cantando Haribol, Haribol, así mucha influencia en la época de los hippies casi, ¿no? Y ese es el momento de oro del movimiento. Y esa es una cosa que no es real. El movimiento tuvo su auge después que partió hasta fines de los 80. Fue cuando creció más el movimiento en todo el mundo. Y esos es una gente radical, extrema, muy amargada, que escribe en revistas, atacando a las figuras de autoridad, así. Y otra postura que está surgiendo ahorita mucho entre algunos devotos es ser un poco como progres, ¿no? Y aplicar, extremarse a poner a Prabhupada, humanizar a Prabhupada. O sea que ya lo que Prabhupada dijo, ya no hay que ponerlo en la tela, en la criba del estudio, a ver si eso no es, pero de una manera así de que, ahora no, ya voy a hacer lo que yo quiera, no, ya voy a hacer, cada quien hace lo que quiera, o sea que ya Prabhupada ya quedó en el museo, no, porque ya no, y es otra postura extrema, ¿no? Y un punto debe ser siempre un balance. Obviamente Prabhupada dijo, algunas instrucciones son para un momento histórico, Prabhupada dio muchas instrucciones para diferentes personas y un momento histórico y para ciertas circunstancias. Y hay instrucciones universales, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Es cierto, en las escrituras también se dan afirmaciones que son singulares. Hay muchos shastras que está prohibido ofrecer el rábano, ofrecer ¿cómo se llama? Berenjena, ofrecer un montón de cosas. Que nada más son de India, ¿no? Cierto tipo de espinaca, cierto tipo de lenteja está prohibida comer, que casi es, y son hechas 5,000 años, cuando la tierra estaba más, ¿no? Ahorita, y ciertamente así. En el Bhagavatam, en el cuarto canto, en el capítulo, es el capítulo de Dhruva Maharaj recibe instrucciones por Narada Muni, ¿sí? Y en ese capítulo ¿qué es el 4? ¿Qué es el 50 y...? El texto es 54, 55, 56, pero ahorita se me fue el capítulo. ¿Qué es ese capítulo? Ahí sí la Prabhupada dice que uno debe adorar las deidades, que en todo lugar no hace como en la India, y que uno debe ofrecer flores, frutas, todo eso que sean propias del lugar. Ahí lo dice la Prabhupada, y en muchas otras partes, que se debe ofrecer la comida del lugar. Entonces, por ejemplo, en China, los chinos cocinan mucha soya, ¿sí? Y la soya ni se menciona en los shastras védicos. Y en la India mucha gente no come soya, todavía lo ve así como muy malo, así pecaminoso y así. Bueno, entonces los devotos chinos ofrecen muchas cosas de soya. Agornitai, que tienen ahí en sus templos en Hong Kong, que está sufriendo muchas crisis ahorita por lo que China lo está queriendo otra vez dominar, en Taiwán, y los devotos de China.
pero lo importante es que sea vegetariano, que no tenga carne y pescado. Lo que sí no se puede ofrecer a las deidades es cebollas y esas cosas. Ajos sí, no, Prabhupada nunca lo permitió, pero por ejemplo Prabhupada dijo que la soya se puede ofrecer, lo dijo mi maestro espiritual, también Santiago Guru Prasad Swami, hay que buscar la cita, que se puede ofrecer en un, ¿cómo se llama? Un cuadro de Krishna, la soya. Pero los chinos lo ofrecen hasta las deidades porque es el tiempo, lugar y circunstancias. O sea, hay que ser, como hay un dicho que dice, que no hay que ser ni muy ni tan. O sea, porque hay personas que son sobreestrictas también en el movimiento, que casi son como los Smarta Brahmanas, ¿no? Que hay textos extremos, ¿no? Voy a dar un ejemplo, un devoto muy respetable porque está en el GBC todavía, es un sannyasi, muy respetable, hace videos siempre diciendo que está perdido el movimiento, desviado de Prabhupada. Pobrecito, sufre muchas crisis porque no entiende ese principio, pero es muy respetable sin duda. Este devoto santo sin duda, pero es un devoto así, que él piensa que seguir a Prabhupada es ser extremo. Por ejemplo, escribió un libro sobre Brahmachari. Hay una parte que habla, hay una parte del Bhagavatam, en el séptimo canto, en la perfecta vida familiar, que Prabhupada en el texto original dice Prabhupada, ahí dice Nada Muni, que un grihasta debe tener vida sexual bajo la orden de su gurú, ¿verdad? Cuando es el momento apropiado, o sea, seguir Karbodan Sanskara. Y así como es el proceso. Y Prabhupada dice también en el resumen del capítulo, dice así, que un grihasta no debe ocupar siempre la vida sexual porque la pérdida de semen es sexo ilícito. Y él pone la pérdida de semen es sexo ilícito, que si alguien tiene un sueño así, que pierde su semen, un caballero, un brahmacharyo, él dice que eso es sexo ilícito. Y no, en el 11º canto, Krishna dice que si a alguien soñando le pasa eso, ¿sí? Involuntariamente pierde eso. Hay gente que por un susto le puede pasar eso. Por el susto, un susto te puede llevar a eso. Como que la gente se va a morir, que lo ahorcaban del susto, les pasa eso. O sea, el cuerpo suelta fluidos porque afloja los esfínteres. O sea, eso no es un sexo ilícito. Dice que uno debe bañarse, cantar el Gayatri Mantra, cantar mantra y purificarse cuando pasa eso, ¿verdad? Que uno tiene una cosa así involuntaria. Entonces, ¿cuántos sabios no les pasaba involuntariamente que veían a una Aksari, perdían su semen, ¿no? Entonces son cosas así que no son bajo la voluntad, eso no es, me explico. Pero hay devotos sobre extremos y no podemos ser como tipo talibán, ¿verdad? Sí conocen los talibanes ustedes, ¿no? Que son extremistas musulmanes que mataban a una mujer porque un marido decía que vio a otro, ¿no? Con la burka. O sea, ¿cómo vio que con la burka vio a otro? Pero bueno, vio a otro, mátenla, y la mataban, ¿no? O sea, extremos, ¿no? O sea, es muy peligroso el extremismo, como también muy peligroso el permisivismo. Ah, no, ahora cada quien hace lo que sea, todo está bien. No. Por eso es muy importante estudiar, seguir el Dharma y bajo la guía del maestro espiritual que nos guíe en el Dharma. Y apegarse y estudiar las escrituras, ¿sí? Porque hay esos dos peligros, siempre esos peligros. Y me gustaría hablar, pero ya se va a acabar la clase, me gustaría hablar sobre, en otra próxima clase hablaremos sobre la cuestión de la filosofía, acerca un poquito de la argumentación, los errores de argumentación, que es otro tema que se especializaron en la cultura védica, desde el Nyaya Shastra hasta Madhvacharya y todas las áreas de los errores, cómo son los argumentos falsos, de la falsa lógica, o la argumentación sofística, ¿verdad? Que es un tema muy interesante para que todos aprendan cómo se debe argumentar adecuadamente. Pero bueno, lástima que el tiempo nos limita, vamos a parar aquí. Si hay alguna pregunta, alguna duda, pero véngase para que se escuche la pregunta, o yo se las puedo repetir. ¿Alguna duda? Pues, bueno, yo tengo una duda. Venga para acá, pero venga, no la haga hasta que no llegue aquí porque no se oye. Yo tengo tengo una duda y ahora que he estado aquí con Prabhu Hari Krishna, pues yo no entendía, y gracias a Srila Prabhupada y al Prabhu que nos ha dicho que Krishna es una persona histórica que aparece como Sí, que estuvo en los la anales tierra, de la historia. en la tierra, pisando la tierra, Entonces, para taparse. mi pregunta es, ¿por qué en el occidente no tiene pues la jerarquía que como tal merece? Yo le voy a especular un poquito y me atrevo a pensar que es por envidia. Me atrevo a pensar, y si cometo alguna tontería de mi parte, pido disculpas y yo quisiera que me rectificaran.
Pero sí mi pregunta es, ¿por qué en el occidente a Krishna no se le da el lugar que merece como una persona histórica? No sé Ok. si mi pregunta está Bueno, bien encaminada. para empezar, es nada más, hay varios factores aquí. Pero no, si yo he hecho precisamente mi tesis doctoral, saqué más o menos como unas 10 o 15 referencias de diferentes diccionarios y diferentes enciclopedias, diccionarios enciclopedias que dicen que es una figura histórica. ¿Sí? Ahora, hay que ver, y también referencias de académicos, que es una personalidad histórica, lo que es común, bueno, ya a nivel, una por la influencia cristiana, vamos a ser honestos. Muchos de los estudios todavía de los libros que se leen en las escuelas son los libros de los primeros indólogos, como Mitología de la India de W.J. Wilkins, ¿no? Mitología comparada de Max Müller, y para ellos, para los cristianos, utilizaron la palabra mitología como lo usaron los griegos, aún los filósofos griegos, no significaba falso. Mito significa relato, significa eso, literalmente un relato, así como una narración, una saga, cuando se cuenta una narración, ¿sí? No era falso, simplemente un relato antiguo. Ahora, por la influencia cristiana, los cristianos usaron la palabra mito en el término de decir que, como fue, digamos, los mundos paganos con los que ellos se encontraron primero, fueron a predicar a los, ¿cómo se llama?, griegos, al mundo greco-romano. Ellos tenían su religión, entonces llamaron a toda religión que no fuera la de ellos mitología. Y eso lo heredó el racionalismo empirista del siglo XIX. Así. Y decirle mitología a lo que no fuera religión. Y todo lo que es religión cristiana, religión. ¿Sí? Ahora, y los ateos racionalistas utilizaron también la palabra mitología también para el cristianismo. De hecho, hay libros de la mitología, el cristianismo, un mito más, hay muchos libros. ¿Por qué? Porque tiene ahí más características. Si ellos le llaman que era mitología, por ejemplo, la historia escandinava religiosa dice que Odín creó al hombre ¿verdad? Creó no me acuerdo quién fue el dios que creó a Odín de un olmo y a Embla de no sé qué, de un fresno, algo así, dice el relato de la creación. Odín es Adán y Embla es Eva. ¿Sí me explico? O sea, se parecen, ¿no? Y así, ¿no? O que así, ¿no? Entonces, se llaman mitos cosmogónicos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, los griegos se burlaban mucho de que mitología de los cristianos, pero en la Biblia tenemos que había un señor que se llamaba Balaam, que tenía una burra y la burra se pone a hablar. Él decía que, las fábulas griegas de los animales que hablan. Y en la Biblia está llena también de eso, de fábulas también, como la burra de Balaam que habló, que vio un ángel y habló, hizo el milagro de hablar. ¿Sí? Así. Entonces, por ejemplo, ya que es mitología Pinocho, ¿ya? ¿Quién no conoce el cuento de Pinocho, Lida? ¿Tú lo conoces? ¿Se acuerda que una ballena se lo lleva él a su papá Yepeto? ¿No? En la Biblia también pasa lo mismo con Jonás, una ballena se lo lleva y vive bajo la ballena. O sea, y así los racionalistas atacan, los cristianos dieron así como el ejemplo que da también a veces mi gurú sobre otro aspecto también, de tipo filosófico en cuanto a la vida la vida, que los cristianos crearon el mango, donde pusieron el hacha, haz de cuenta, así como el leñador saca de un árbol, saca la madera para el mango con corta el árbol, así ellos dieron el mango para que les dieran el hachazo y le al materialismo. Por ejemplo, en la religión griega se dice, o en las creencias de la religión griega, que Zeus era el dios padre, de ahí viene la palabra Dios, de Zeus, Deus, Dios, tuvo hijos con mujeres vírgenes. Y el caso de Jesucristo, ¿qué? Dios, ¿verdad? El Dios, que es Zeus también, ¿sí? Tuvo hijo con una virgen que se llamó Miriam, que en español María. Entonces es así como Cristo viene a ser como un semidios en la tradición, ¿verdad? Porque Prabhupada puso la palabra semidios y Bhaktivinoda Thakur y Bhaktisiddhanta en otro término. Semidios quiere decir esas personas que eran hijos de un deva, ¿verdad? Como Zeus, un deva, con una mujer mortal, una mujer humana.
Y así fue lo que la concepción de vírgenes, con una virgen. Entonces, esa cosa de decir mitología de la India es una fuerte herencia cristiana. Todas las religiones que no fueran las suyas sean mitología. Y todavía muchos eruditos que estudian religión son cristianos, seamos honestos. Son cristianos, muchos todavía muy cristianos, y algunos son cristianos incrédulos, son cristianos escépticos, cristianos agnósticos, que hasta escriben sobre la Biblia diciendo que casi que cree más en los valores que dio Cristo que en Cristo. En fin, es un relajo, Kali Yuga. Pero que Krishna no se le reconoce como una figura histórica, no, sí. Solamente aquí, yo no he visto hasta eso en los ataques que hacen a Krishna cuando hubo un tiempo en los 90 que algunas iglesias tomaron el discurso del anticultismo contra los antisectas, que le llaman en español, muy mal dicho, pero es anticults, ¿sí? Los grupos así, que son como un tipo de neonazismo, pero un neocruzadismo, ¿no? Neocruzadismo, ¿no? Neocruzados, que eran los anticults, así, ¿no? Que querían, el fenómeno del cult se dio más en iglesias cristianas que en iglesias, que en grupos que eran de otras religiones. El de los cults, que son gente que agarra a alguien como un nuevo Mesías, como un nuevo Dios, que es avatar, y luego terminan suicidándose, ¿no? Pero eso empezó con el reverendo Jones, que era un cristiano. El de aquí de Texas, en Waco, ese señor también que se quería Mesías, que también estaba loquito, pero era cristiano, y así muchos cristianos han hecho eso. O sea, es un fenómeno que no se da nada más en las religiones recién inventadas, ¿verdad? Pero ni en los nuevos movimientos religiosos que han venido, aunque sean antiguos, pero que se han rehabilitado aquí en Occidente. Entonces, ese problema es general en todas las religiones, que hay una persona que sienta avatar y que se la crean, ¿no? Y hagan una locura. El fenómeno de los cults, se llaman cults destructivos. Pero estas personas ni en esos libros que atacaran, decían que Krishna es este gran héroe, dice que está lleno de mitos y de relatos simbólicos sus hazañas. Eso dicen, pero no, así no. Más bien atacan que Krishna no era el ser supremo en la cultura hindú y cosas así, tonterías, ¿no? O usan los argumentos, pero es que muchos de los incluso primeros orientalistas como W.J. Wilkins, podemos citar muchos, reconocen a Krishna como una persona histórica, pero deificada, es lo que dice, y no lo van a entender como la suprema personalidad de Dios, porque ellos no son devotos de Krishna, que si yo no me le manifiesto a los que no son mis devotos. Pero hay muchos como Albert Schweitzer, que fue el primero que hizo la primera investigación histórica sobre Krishna. ¿Qué dice? La primera investigación histórica positiva, científica sobre Krishna, la hizo Bankimanchandra Chatterjee en 1850, 100 años antes que hicieran la primera investigación histórica sobre Cristo, que hizo Albert Schweitzer. La primera investigación histórica que sacan todo lo que ves, historias, ruinas, todo eso, textos antiguos, la hizo Bankimanchandra Chatterjee, se llama el Krishna Charita, lo hizo en bengalí y bajo la guía de Bhaktivinoda Thakur, con Bhaktivinoda Thakur le dio asesoría, bajo la asesoría de Bhaktivinoda Thakur. El primer libro científico sobre la historia de Krishna, por los ataques de estos cristianos, respondiendo al ataque de los, ¿cómo se llama? Cristianos, los primeros cientólogos cristianos británicos, ¿sí? Cuya agenda, como dijo Frank Muller, que nació en Alemania, vivió en Inglaterra, él era inglés por adopción, y él dijo que dice, la religión de la India es una religión decrépita y nuestra impaciencia por verla desaparecer no perdona el empleo de medios desleales para apresurar su caída. Es una de sus máximas en sus libros. Era gente que iba a destruir la cultura de la India, gente fanática, intolerante. La cátedra que creó de Oxford se llama Chairn, ¿no? La cátedra de Oxford la creó el coronel Boden, se pone Boden en español, no sé cómo se dice en inglés, Baden, no sé. Él dio su herencia, la dio de miles de libras esterlinas para que hicieran concursos al erudito que presentara la mejor refutación de los textos sagrados hindúes para convertir a los hindúes a cristianismo. Ella apareció en la cátedra de sánscrito en Oxford, ¿sí? Y luego Horace A.C. Wilson, mi tocayo, Horace A.C. Wilson, mi tocayo, él escribió el Vishnu Purana y otros libros. Y es interesante, ¿no? Que él aprendió sánscrito en menos de un mes, algo así. Y él también hizo un concurso de 200 libras esterlinas
para que siguió el concurso, para que presentara mejor refutación de los académicos y aprendían en un mes el sánscrito, y así escribían los Vedas, y resulta que un estudio que hicieron más adelante en Estados Unidos mostró que él no sabía sánscrito, y que de hecho sus escritos son hechos por muchos y se lo atribuyó él, muy inético. Pero aún en ese libro dicen, el libro para Krishna y Rama fueron personas históricas que los hicieron divinidades. O sea, realmente no es, de hecho he visto los ataques a Krishna nunca, al movimiento. Alguien atacan, por ejemplo, a alguna gente que lamentablemente se desvió, como el caso de Kirtanananda, que Krishna lo tenga en su misericordia, quién sabe dónde estará, ojalá que sí le dé toda su misericordia, que ya murió ese señor, que se desvió, ¿verdad? En New Brindavan hizo locuras, lamentablemente este señor, que era un discípulo de Prabhupada y que ya sabemos su historia, no lo voy a repetir, ¿verdad? Que tenía, era raro, y que Prabhupada le dio su misericordia y hubo un tiempo en que funcionó, ¿verdad? Y luego se fue un desastre. Y atacan más eso, ¿no? Hubo otros discípulos de Prabhupada que hicieron cosas malas, que ya acaban de dejar el cuerpo, que hicieron cosas malas, y más bien atacan eso, ¿no? Pero ahora, que los no conozca la gente a Krishna, no la pueda conocer, pues le cuesta trabajo conocerla, es porque hay que entender que la gente no es devota, la gente que come carne no va a entender a Bhagavan tal, y la gente que lo entiende son los que se hacen devotos de Krishna, y no son uno ni dos, son bastantes. Pero yo he hablado con, ¿cómo se llama? Gente educada, tanto de la fraternidad masónica, Rosacruces, gnósticos, ¿cómo se llama? Académicos, historiadores, tienen mucho respeto por Krishna, lo ven como un gran sabio. Sí, o sea, eso yo no he visto eso. Yo no he visto que no se le dé, como histórico, no, sí se le reconoce una fe histórica. Pero yo mismo me dije, en la biblioteca donde hacíamos los congresos, yo siempre regalaba para que pusieran libros, y yo me di cuenta que una de las bibliotecarias ahí, cuando hacíamos los congresos, estaba así, y lo que hacía era que los mandaba a una bodeguita y no los metía a la biblioteca, y en una bodeguita aparte estaban todos los libros de Prabhupada, los filtraba y era testigo de Jehová la señora. Creo que hacía un gran servicio porque la gente no conozca de Krishna. Entonces sí, no, eso no es gente seria. Ahora, que usa la palabra, yo he visto que pone leyenda. ¿Por qué leyenda? Porque hasta de Buda también. Y de Cristo ni mejor ni lo mencionan. Porque en el gobierno secular dicen que la educación está libre de todo concepto religioso. Entonces pone las leyendas de Krishna. Leyenda porque la palabra leyenda es la vida de los santos antes. Se llama leyendas de la vida de santos. Ahora se usa la palabra hagiografía, que significa que hay milagros y eso. ¿Sí? Pero es un hecho que hay que entender, el efecto del cristianismo es muy fuerte y la gente es muy celosa todavía. Así es. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna duda? Pero siempre, bueno, sí, pero lo llevaríamos, siempre ya se está mirando así con... Tiene que servir responsabilidades. Yo se lo hago más en otro momento. Perfecto, Prabhuji, muchas gracias. Dice Rashi Prabhu que tiene otras preguntas, pero hay deberes ahorita que hacer, pero vamos a parar aquí la clase. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Ya. Srila Prabhupada aquí. Ya.